papá estaba con su esposa, pero en fin, era más deprimente para mí, porque yo decía, mi papá era lo único que yo tenía, ahora ni siquiera lo tengo a él. Era un adolescente. Sí. Y empeoró todo. Yo decía, ¿cómo es posible? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué mi vida no tiene sentido? ¿Por qué no puedo tener una vida como mis amigas? Ellas tienen sus papás, llegaban diciendo, ay, mi papá tal cosa, y hicimos esto, y yo me tragaba todo eso y decía, yo no tengo esa oportunidad. Entonces, yo no quería la escuela. Mis hermanos me dijeron, mis hermanos son mayores, ellos gracias a Dios se han preparado, tienen su carrera, los mayores, y dijeron que pues yo no llevaba ningún futuro en El Salvador, que mejor me iban a mandar para este país, para Estados Unidos, porque si yo me quedaba allá, ellos pensaban que me podía pasar algo malo, yo no iba a estudiar, no iba a tener ni un futuro, y yo le dije que sí, porque también empecé a vivir momentos difíciles con mi madrastra. Ella obviamente pues no sé, con mi papá sí era una cosa, pero cuando mi papá no estaba, ella me daba desprecio a mí. Y yo le decía, vieja, que no te quiero. Sí. Y pues sí, un adolescente, ya se imagina. Me acuerdo que había un retiro en mi parroquia y mi papá me dijo de que había un retiro de jóvenes de iniciación, que le gustaría que yo participara, y yo le dije no. Y después le dije, está bien, porque en ese tiempo había salido un pantalón de moda que yo quería, y le dije, yo voy a ir con esa condición, que usted me lo compre y yo voy al retiro. Y me dijo, sí, pero vas a ir al retiro primero y después te lo compro. Y yo dije, está bien. Entonces me fui al retiro de iniciación. Hermano, yo sé que todos los que han vivido un retiro de inicio tienen una experiencia personal, y la mía pues fue también grande, porque en ese retiro yo empecé a sentir por primera vez que era sentirse amada. En ese retiro me acuerdo que había un joven que estaba con su guitarra, y él dijo, aquí hay una joven que viene sedienta de amor. Y el Señor te dice en esta noche que aunque padre y madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y yo empecé a gritar, a llorar. Yo sentía que esa era yo. De que yo era esa joven que había llegado ahí con tantos problemas, con tanta falta de amor. Y Dios en esta noche me estaba llenando de su amor. Me estaba dando ese amor, ese abrazo que yo tanto venía necesitando. Y fui a ese retiro, de ahí salí, y ahí empezó todo, ya como que se volvió a reavivar un poco la fe en el Señor. Pero no fue fácil, porque cuando uno pasa por un problema, como volverse a reconectar o a seguir más a esa edad, es bien difícil. Yo trataba. Entonces, y hasta que pues ya mis hermanos me dijeron, mira, no vemos que tenés un futuro acá, mejor te vamos a mandar para Estados Unidos, ¿estás de acuerdo? Y yo les dije, sí, yo no quiero estar acá. Entonces, así fue, como a los 16 años viajé para este país. Entonces, la sorpresa que yo digo, Dios es un misterio. Sí. Dios es un misterio, porque yo vine a este país, después yo dije, ¿a dónde hay una iglesia? Yo quiero saber dónde hay una iglesia para reunirme ya. Mi hermano se había venido antes, él me estaba esperando. Entonces, él me dijo, otros amistades me dijeron dónde estaba la iglesia donde me iba a reunir, la iglesia de San Martín de Gueire, Sur Maryland, y empecé a ir a misa, y después dije, yo quiero saber dónde hay un grupo, y así encontré un grupo de oración carismático, y justamente en ese grupo empecé a perseverar. De ahí todos los hermanos, siempre he sido muy querida por muchas personas, por la mayoría creo, la gente siempre me ha tenido mucho aprecio. Ahí conocí una pareja, y ellos me dijeron que me iban a ayudar, que me iban a apoyar, me ayudaron para ir a la escuela un tiempo. Y así como que eran mis propios papás, me apoyaron. Yo empecé a ir a
a la iglesia. Luego se mostró la gran necesidad de un grupo de jóvenes. Nos reuníamos todas las personas mayores y después empezamos a ver que llegaban jóvenes y a veces llegaban, después ya se quedaban. Entonces empezaron a ver los coordinadores que necesitábamos un grupo de jóvenes y pues para honra y gloria del Señor, la primera candidata fui yo para empezar ese grupo. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer así? Yo no sé nada, y con mucho miedo. Y después empezó a ir a mi hermano al grupo, y así entre nosotros dos empezamos el grupo de jóvenes a reunirnos en un basement, y así empezó esa parte de mi vida. Y yo digo, hermano, que no hay casualidad, como usted dice siempre, no son coincidencias, sino diosidencias, porque todo lo que el Señor permite en nuestra vida es por una razón. Amén. Y ahora yo digo, bendito sea Dios. Fue difícil ese tiempo que yo viví, pero a través de eso yo pude trabajar con jóvenes, entender muchas soledades, mucha tristeza de los jóvenes que vienen con problemas, con heridas. Fue grandemente como el Señor, a través de todo lo que yo venía viviendo, el Señor me utilizó para estar con muchos jóvenes ahí. Yo no lo entendía en ese tiempo. Ahora yo digo, wow, Dios tiene un plan para todo y bendito sea el Señor. O sea, todo, como dice la palabra de Dios en Romanos, todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Y aunque uno no lo entienda en el momento, uno no lo entiende, después va entendiendo el plan de Dios. Y ahora yo digo, Dios mío, toda mi vida nada ha sido casualidad, porque todo lo que yo he vivido, el Señor lo ha utilizado para su obra, para su gloria. Gloria a Dios. Entonces, en ese retiro, en ese grupo de jóvenes empezamos a trabajar, fuimos casi 8 años en la coordinación, trabajando con los jóvenes, actividades, era tiempos hermosos en los que de verdad veíamos a aquellos jóvenes que llegaban tristes y todo, y ahí tomaban su retiro, y ya empezamos a ver los cambios que el Señor hacía a través de los jóvenes. Era una alegría inmensa, sentíamos que estábamos en el cielo con actividades y en fin. Ahí conocí yo a mi esposo. Yo siempre dije, yo estoy coordinando jóvenes, yo le pido la gracia al Señor porque quiero dar ese ejemplo, ¿no? Para los jóvenes de que si el día que yo me case, pues si yo me enamoro, tengo que casarme, hacer las cosas como el Señor quiere. Entonces, siempre trataba de tener ese temor de Dios y he tratado, no, siempre hay cosas que siempre tengo que entregarle al Señor, que todavía sé que me falta mucho, pero trato. Y me acuerdo que conocí a mi esposo, ya nos enamoramos y ya pues yo le dije, no, vamos a ser amigos, vamos a conocernos un poco. Y pues ya así fue, de ahí ya cuando nos enamoramos y todo, nos hicimos novios y yo le digo a él de que ya sabe, ya se imagina. Y como pues siempre él me respetó porque él sabía que estaba con los jóvenes, siempre me vio un poco centrada. Entonces, y así fue como yo salí del grupo de jóvenes súper feliz de la vida, enamorada. Antes yo quise tomar un retiro de discernimiento que fue un poco tiempo, no me di mucho tiempo, porque en un momento yo ya sentí que quizás podría ser monja. Oh, ¿sí? Yo dije quizás, es que era tan hermoso, era tan maravilloso estar en la presencia del Señor, estar todo el tiempo recibiendo de Dios. Yo era sola, pero a mí no me faltaba nada. Yo sentía que yo lo tenía todo y no me faltaba nada. Entonces hubo un momento en el que yo llegué a pensarlo, pero fui a un retiro y era un retiro así como así bien silencio y todo, y pues yo soy carismática y hablo, y entonces dije yo, creo que no es para mí. Pero ya, en fin, después empecé ya los preparativos de la boda con mi esposo. Igual, yo se lo dije a él, mire, yo no sé de cuál es de lo que viene, ¿no? Pero le dije yo,
pues yo quiero llegar al matrimonio y pues hacer las cosas bien, igual, un noviazgo santo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo le decía a los jóvenes, y siempre, mire, hermano José, algo que yo lo tengo en mi corazón, y siempre digo, yo puedo hablar y hablar y hablar, pero si yo no vivo de acuerdo a lo que Dios quiere en mi vida, el Espíritu Santo no va a respaldar lo que yo hablo. Amén. Entonces, siempre he tenido eso en mi mente, en mi corazón, y siempre he dicho, si yo quiero seguir tratando de ser un testimonio, tratando de ayudar a las personas, yo tengo que tratar de vivir como Dios quiere. Entonces, yo siempre seguía motivando a los jóvenes, ya cuando yo dije, di una vez temas sobre el noviazgo santo, que es tan bonito cuidarse en ese tiempo para llegar a recibir esa gracia, ¿verdad? Ir al matrimonio, es algo que no tiene palabras. Nosotros, mi guía espiritual, hablábamos y me decía, sí, así tiene que ser. Y qué bonito, qué alegría, me dice, de que hayan jóvenes que tengan ese anhelo por agradar al Señor. Entonces, yo le dije a mi esposo, vamos a tener un noviazgo, pero un noviazgo, ¿verdad? Nada de nada. No piense que, como en Estados Unidos, la mayoría de gente, vea, que no están en las cosas del Señor, dicen novios, pero están viviendo. Exacto. Entonces, o sea, son cosas que para mucha gente quizás uno hasta cae mal, porque de verdad hay mucha gente que llega, te va a decir, este se cree santo, este se cree... No es que uno se crea santo, porque no somos santos, pero el Señor nos llama a ser santos. En su palabra dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, cuando Él nos llama, o sea, nos da muchas herramientas para que nosotros podamos caminar en esa vida, ¿verdad? De querer ser santos. Entonces, está confesarnos. Entonces, fue muy bonito, hermano, porque yo, o sea, estaba en mi noviazgo y yo estaba contento. Él aceptó tu propuesta, aceptó tu manera de vivir el noviazgo. Al principio sí, me dijo así, pero, y como que no estaba muy de acuerdo. Pero ya cuando él se dio cuenta de que sí iba a ser así, porque, ¿verdad? En algunos momentos él quizás quiso así como que propasarse y ya yo me molesté. Sí. Y ahí él se dio cuenta que no estaba hablando en broma. Exacto. Que iba en serio. Entonces él empezó a respetarme. Uy, no, este muchacho me empezó a respetar, me dice, vamos a ir al Santísimo a orar. Empezamos a ser adoradores yo ya era ministro de Eucaristía, entonces él empezó a involucrarse como ministro de Eucaristía, empezamos a ser adoradores del Santísimo. Todos los viernes teníamos una hora de adoración como novios. Uh-huh. Eso nos ayudó muchísimo, hermano, porque la gente dice, no, eso no se puede, es tan loco. Y a mí muchas amigas me decían, y me decían, tú estás loca, que aquí, que allá, que no sé cuánto. Ya, sí. Sí, y yo les decía, sí, está bien, todo para, entonces, pero o sea, no iba sola. Cuando uno tiene un anhelo y está tratando de hacer las cosas de esa manera, uno sabe que tiene batallas que pelear. Sí. Entonces, eso se logra vencer solo a través de la oración. Amén. En el Santísimo, leer su palabra. Nosotros recibíamos, empezamos con las charlas, con guía espiritual cuando teníamos algún problema. Entonces, o sea, no íbamos caminando solos. El Señor nos iba acompañando, nos iba formando y dando esa gracia, esa fortaleza para poder hacer lo que el anhelo, ¿verdad? Que era de nosotros. Entonces, él, pues, súper respetuoso. Fue lindo ese. Me acuerdo que el diácono, el padrino de bodas, nos dijo, eso yo se lo recomiendo a cualquier pareja. No importa si ya están con el esposo, pero si tienen ese anhelo de llegar, de casarse, que pueden empezar a abstenerse. Sí. Y eso es algo maravilloso, nos decía él, y todo iba muy, ¿me entiende?, de acuerdo a lo que Dios quiere. No era fácil, pero con Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, así fue, y ahí ya nos casamos en el 2015. Me acuerdo, hermano, fíjese que es tan triste por decirlo así, porque hasta a veces gente de nuestra misma iglesia, andamos en la iglesia, pero como que
la voluntad de Dios, no mucho. ¿Me entiendes?